Pensemos en esto por un momento. Justo ahora, dentro de nuestro cuerpo hay dos motores increíbles trabajando sin parar, el músculo cardíaco y el músculo liso. Son, digamos, los héroes anónimos, ¿no? Bombean sangre, mueven la comida por el sistema digestivo y todo sin que tengamos que mover un solo dedo conscientemente. Hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo funcionan estas maravillas de la ingeniería biológica. Entonces, ¿qué es lo que realmente impulsa la vida sin que siquiera lo pensemos? ¿Qué es esa fuerza que mantiene nuestro corazón latiendo o que hace que la digestión siga su curso mientras dormimos? Bueno, la respuesta está en dos tipos de tejido muscular que son, súper sofisticados. De hecho, son literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Así de importantes son. Ok, este es nuestro plan para hoy. Vamos a empezar con lo básico, esa fuerza de trabajo invisible. Después nos meteremos en los detalles de su estructura, o sea, sus planos. Luego veremos cómo se contraen, quién los controla y algo súper importante, cómo se reparan después de un daño. Y para cerrar, veremos qué tienen en común. ¿Listos? ¡Vamos! Bueno, empecemos por lo más básico. ¿Dónde están? El músculo cardíaco es bastante obvio, ¿no? Su nombre lo delata. Forma las paredes del corazón. El músculo liso, por otro lado, está como escondido por todas partes. Lo encontramos recubriendo las paredes de casi todas las estructuras huecas que se puedan imaginar. Los vasos sanguíneos, las vías respiratorias, el estómago, los intestinos, en fin, está por todos lados. Ahora, pongámoslos bajo el microscopio. A primera vista, uno podría pensar, bueno, los dos son involuntarios, ¿qué tan diferentes pueden ser? Pues resulta que su arquitectura, su diseño, es totalmente diferente. Y tiene todo el sentido del mundo, porque están optimizados para trabajos muy distintos. Uno necesita ser potente y rítmico, y el otro lento y sostenido. Miren esto. A la izquierda, el músculo cardíaco. Fíjense bien en esas líneas, esas estrías. Son muy parecidas a las del músculo que usamos para levantar pesas, el esquelético. Y vean cómo las fibras se ramifican y conectan entre sí, casi como una red. Ahora, a la derecha, el músculo liso. Nada que ver. No tiene estrías, por eso se llama liso. Y sus células son fusiformes, o sea, alargadas con los extremos en punta. Eso sí, algo tienen en común. Ambos suelen tener un solo núcleo en el centro. Aquí tenemos algo que es súper especial del tejido cardíaco, los discos intercalados. Son estas uniones entre las células. Piénselo así, son como un sistema de acoplamiento de alta tecnología. Tienen dos partes clave. Primero, los desmosomas, que son como remaches de alta resistencia que mantienen las células unidas a pesar de la fuerza brutal del bombeo. Y segundo, las uniones en hendidura, que son básicamente túneles que permiten que la señal eléctrica pase de una célula a otra casi al instante. Esto es lo que hace que todas las células del corazón se contraigan al mismo tiempo, como un solo equipo. Y aquí está el contraste. El corazón, con sus discos intercalados, busca una contracción sincronizada, masiva, ¡pum!, todo a la vez. El músculo liso, en cambio, juega un juego diferente. Usa estas estructuras llamadas cuerpos densos como puntos de anclaje para sus filamentos. El resultado es una contracción muy particular. La célula se contrae como si se estuviera retorciendo. Esto es perfecto para apretar y reducir el diámetro de tubos, como los vasos sanguíneos. Ok, esta tabla nos resume todo muy bien. Vemos las diferencias de un vistazo. Estriaciones sí no. Túbulos T contra cavéolas. Pero quiero que nos fijemos en una cosa. El retículo sarcoplasmático es como el almacén de calcio de la célula. En el músculo cardíaco es bastante grande, lo que significa que tiene mucho calcio listo para usar y reaccionar rápido. Pero en el músculo liso es muy escaso. Esto es una pista enorme. Nos dice que el músculo liso tiene que buscar el calcio en otro lado. Y eso, como vamos a ver ahora, cambia por completo las reglas del juego. Perfecto, ya vimos cómo están construidos. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo funcionan? O sea, ¿cómo se contraen? Y aunque la base es la misma, filamentos de actina y miosina que se deslizan, la forma en que se enciende el motor, ahí es donde la cosa se pone interesante, porque es completamente diferente en cada uno. El calcio, esa es la palabra clave, es el interruptor que enciende la contracción. Pero, ¿de dónde viene? Bueno, el músculo cardíaco usa tanto el calcio que tiene guardado en su almacén interno, el retículo sarcoplasmático, como el que viene de afuera. En cambio, el músculo liso, como su almacén es pequeñito, depende casi totalmente del calcio que entra desde fuera de la célula. Esto es crucial. Y aquí es donde entra en escena una nueva protagonista exclusiva del músculo liso, la calmodulina. A ver,
En el músculo cardíaco y en el esquelético estamos acostumbrados a que el calcio se una a la troponina, pero el músculo liso no tiene troponina. En su lugar, el calcio se une a esta otra proteína, la calmodulina, y este simple cambio da inicio a una secuencia de eventos totalmente distinta. Y esta secuencia es un poco más elaborada. Miren, el calcio se une a la calmodulina. Este nuevo complejo, calcio-calmodulina, va y activa una enzima, la famosa MLCK. Y esta enzima lo que hace es tomar un ATP y pegarle un fosfato a la miosina. Es como si encendiera la cabeza de miosina para que ahora sí pueda agarrarse de la actina y jalar. Todo este proceso paso a paso es más lento, y por eso la contracción del músculo liso es más gradual y sostenida. Y claro, todas estas diferencias en cómo se maneja el calcio tienen consecuencias enormes. Una de las más importantes es la duración de la contracción. La del corazón dura de 10 a 15 veces más que la de un músculo esquelético. ¿Por qué? Porque la entrada de calcio desde afuera es más prolongada. Esto crea esa famosa fase de meseta en el potencial de acción. Y no es por capricho, ¿eh? Ese tiempo extra es vital para asegurar que el corazón tenga tiempo suficiente para expulsar toda la sangre en cada latido. Ok, ya sabemos cómo se contraen. Pero, ¿quién les dice cuándo y cómo hacerlo? ¿Quién da la orden? Bueno, como ya se imaginarán, sus sistemas de mando y control son tan diferentes como todo lo demás que hemos visto. El corazón es increíble. Es como si tuviera su propio director de orquesta dentro, su propio marcapasos. Él solito marca el ritmo, lo que llamamos autorritmicidad. El sistema nervioso y las hormonas son como los productores, que le dicen, hey, acelera un poco o bájale 2 rayitas, pero el ritmo base lo pone él. El músculo liso, por otro lado, es más como un músico que improvisa según lo que pasa a su alrededor. Responde a un montón de señales, nervios, hormonas, si lo estiran, e incluso a cosas como el pH o los niveles de oxígeno locales. Y para complicar un poquito más las cosas, el músculo liso no es todo igual. Hay 2 tipos principales. El más común es el visceral o de unidad única. Aquí, las células están conectadas y se contraen todas juntas, como una ola. Perfecto para empujar la comida por el intestino. Por otro lado, está el de unidades múltiples. Aquí cada fibra es independiente, como en el iris del ojo. Esto permite un control súper fino y preciso para ajustar la pupila a la cantidad de luz. Increíble, ¿no? Ahora toquemos un tema fundamental, sobre todo desde el punto de vista clínico. ¿Qué pasa cuando estos músculos se enfrentan al estrés o se lesionan? ¿Cómo se adaptan y se reparan? Porque sus estrategias son, radicalmente diferentes. Y las consecuencias son enormes. Cuando se enfrentan a más trabajo, cada uno tiene su truco. El corazón opta por la hipertrofia, es decir, sus células no se multiplican, sino que se hacen más grandes y fuertes. El ejemplo perfecto es el corazón de un atleta. El músculo liso, en cambio, tiene otra habilidad, la hiperplasia, puede aumentar el número de células. El caso del libro es el útero durante el embarazo. No es que las células se hagan gigantes, es que se crean muchísimas células nuevas para que pueda crecer. Y aquí viene la parte más dura en términos clínicos: la reparación. El corazón lamentablemente tiene una capacidad de regeneración casi nula. Cuando hay un infarto y el tejido muere, se reemplaza con una cicatriz, con fibrosis. Y una cicatriz no se contrae. Esto debilita el corazón para siempre. Pero el músculo liso es el campeón de la regeneración. Tiene una capacidad increíble para repararse, incluso puede crear nuevas fibras. La diferencia es abismal. Bueno, hemos pasado un buen rato hablando de todas sus diferencias, que son muchísimas, pero al final del día no podemos olvidar que ambos son miembros de la misma familia, son tejido muscular, y como tales comparten 4 propiedades fundamentales que los definen. Y esas propiedades son estas 4. Excitabilidad, o sea, la capacidad de responder a un estímulo. Contractilidad, la habilidad de acortarse y generar fuerza. Extensibilidad, que es poder estirarse sin romperse. Y finalmente, elasticidad, que es la capacidad de volver a su forma original después de estirarse. Estas son, por así decirlo, las 4 leyes universales de cualquier músculo. Y hablando de esas propiedades, esta cita le da en el clavo a una de ellas. La extensibilidad del músculo liso es, de verdad, asombrosa. Solo hay que pensar en el estómago después de una comida abundante, o en la vejiga. Pueden expandirse una barbaridad. Esto es porque no solo se estiran mucho, sino que tienen un truco llamado respuesta de tensión-relajación, que básicamente les permite relajarse mientras se estiran, evitando que la presión adentro se dispare. Es una genialidad. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una que mira hacia el futuro.
Si sabemos que el músculo liso tiene esta capacidad tan increíble para regenerarse, ¿será posible que algún día aprendamos a enseñarle ese truco al corazón? ¿Podremos desbloquear un mecanismo similar para reparar el daño después de un infarto? La respuesta a esa pregunta sin duda podría cambiar para siempre el futuro de la medicina.